Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Jornada de disturbios en Guerrero. Maestros disidentes y normalistas provocan destrozos en oficinas gubernamentales de Chilpancingo. Brincaron la reja y se metieron. Desconozco qué número de personas se introdujeron, pero debieron haber sido alrededor de 100 por los destrozos que causaron. Alumnos de la UNAM convocan a paro en apoyo a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Los derechos humanos deben ser una realidad, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Seguiremos sumando esfuerzos con la ciudadanía para fortalecer el marco legal y el andamiaje institucional en favor de los derechos fundamentales. Sismo sacude El Salvador, Honduras y Nicaragua. Hay un muerto. Cataluña suspende referéndum para independizarse de España. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este martes 14 de octubre. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? Muy buen día. Muy gusto como estar ustedes en esta mesa. Muy buenos días. Bueno, no hay duda, el tema de los últimos 15 días ha sido guerrero. El tema de hoy lo que pasa es que sube. Cada día sube más. Ayer, para efectos prácticos, durante más de 8 horas no hubo poderes constitucionales en Chilpancingo, la capital de Guerrero, porque el poder lo tuvo la fuerza de los maestros y de los normalistas que primero impidieron que el Congreso trabajara, sesionara, lo cual es para efectos prácticos pues una suspensión técnica de sus actividades, no quiero utilizar una palabra más fuerte de esto. Luego se fueron hacia el Palacio de Gobierno, que es un complejo de aproximadamente 7 edificios, donde pues se quemaron uno particularmente que se llama Tierra Caliente, que es donde está la oficina del gobernador y la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado. Tuvieron retenidos durante más de 4 horas a más de 1.500 personas que trabajan en el Palacio de Gobierno, que no eran ningún funcionario de alto nivel. Ningún funcionario de alto nivel se encontraba en el Palacio de Gobierno. De hecho, casi ni siquiera despachan ahí. El gobernador ni siquiera está en Chilpancingo de manera regular, sino opera desde Acapulco. En este caso, el gobernador estaba en la Ciudad de México, pero durante más de 8 horas hicieron todo este tipo de actos de violencia en Chilpancingo, y la policía, por estrategia, hay que decirlo, por estrategia no intervino. Decidieron entregarle las instalaciones públicas a los normalistas y a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, quienes pues sí, prendieron fuego, destrozaron todo lo que pudieron ante la mirada expectante de la policía. Yo sí quiero decir que en este caso me parece que una intervención de la policía, tendríamos los enfrentamientos en este momento todavía, y tendríamos una suma de respaldos al movimiento de los normalistas en Ayotzinapa, cuya demanda en este momento es absolutamente legítima y urge esclarecerse, que es dónde se encuentran primero los 43 normalistas que están reportados desaparecidos desde la noche del 26 al 27 de septiembre, y una mayor claridad sobre las responsabilidades institucionales en términos de autoría material
de quién ordenó reprimir a los estudiantes normalistas aquella noche y cuál es la responsabilidad de las autoridades de Iguala y quién más resulte responsable. La demanda sigue siendo resultados inatacable, inatacable. ¿Dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa? Este tema ocupa 62% del PAI informativo en dos subtemas. El primero es, con 49% de los impactos, en el PAI que nos proporciona la agencia Intélite, es sobre la violencia en Guerrero. Vamos a tener una crónica pormenorizada de qué es lo que sucedió ayer. Y el segundo tema, 25% de los impactos, la Universidad Nacional Autónoma de México y la UAM convocaron hoy a paros en apoyo a Ayotzinapa. ¿Cómo me recuerda 1968, donde un problema local absolutamente controlado fue evolucionando en un problema nacional, donde las universidades se fueron sumando a un movimiento estudiantil y también se le fueron agregando organizaciones civiles y empresariales? Es enorme, enorme lo que está sucediendo. También estaba arriba con ellos. Además tenemos pues todo lo que la agitación que está sucediendo en el Instituto Politécnico Nacional, donde por cierto este es el cuarto tema en el PAI informativo, 7% de los impactos, y tiene vasos vinculantes, donde hoy la Secretaría de Educación Pública, el secretario de Educación, Emilio Choifet, va a responder la contrarréplica de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional al pliego petitorio que contestó la semana pasada el gobierno federal. Vamos a ver, no hay muchas expectativas de que esto agarre hoy un cauce, más bien la expectativa es que vuelva a ser rechazado y que se acumule a este otoño caliente que estamos viviendo. Pues tú habías comentado como estrategia de negociación, yo creo que los mismos estudiantes dirían, aquí hay que subirle los costos, porque el gobierno de una forma u otra está siendo asediado, el gobierno federal, por todos los otros problemas que hay en México. Sí, en este momento el rechazo les estratégicamente, tácticamente beneficia a quien lo rechaza porque te elevan los costos frente a un interlocutor que lo que necesita es ir cerrando los problemas. Por eso pienso que lo que podemos esperar, más allá de cuál sea el resultado de la respuesta de la Secretaría de Educación, es que venga un rechazo. Ojalá yo me equivoque y ojalá se esté el caso del Pero ese es el Nacional. tono en el que han estado los estudiantes en sus declaraciones. Y es un poco lo que sucede en las negociaciones políticas. Y como ya no estamos en un asunto social, sino estamos en un asunto netamente político, pues entonces habrá que verlo y analizarlo bajo los considerandos igual con el marco de referencia de la política. Por eso también con 13% de los impactos. Tercer tema, en el PAI informativo, la Secretaría de Hacienda dice México está preparado para la volatilidad financiera. No está diciendo la Secretaría de Hacienda o no está vinculando la volatilidad financiera con este caso. Hay que decirlo claramente, la volatilidad financiera no tiene que ver con lo que sucede internamente. Mercados internacionales. Tiene que ver con lo que está sucediendo en los mercados internacionales que están brincando por todos lados y sobre todo lo estamos viendo con los precios de referencia del petróleo que se han venido desplomando porque no les gustaron a los mercados las expectativas de crecimiento que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, donde hay un recorte a la baja en todo el mundo. Mencionamos ya el cuarto tema y el quinto tema, 6% de los impactos. La Secretaría de Salud dice estar muy bien preparada para una contingencia sobre el ébola y que hasta este momento no hay ninguna alerta en México ni tampoco hay prohibición para vuelos procedentes de Dallas o de Madrid o de España. No hay ese tipo de prohibición y como México no hay vuelos directos desde México a África, pues entonces no se dice, se prohíben los vuelos a África, se están monitoreando en todos los puntos de conexión con el continente africano. Todos los pasajeros mexicanos que viajan
que están viajando de África hacia México, a través de las diferentes conexiones, están siendo monitoreados de una manera muy escrupulosa por las autoridades de salud. Este es el PAI informativo de la agencia Intélite, muy de conflicto este PAI informativo, y sin embargo, me parece que ni siquiera refleja lo que se vivió ayer en Chilpancingo. No se refleja. Y de hecho son las imágenes en la mayoría de las portadas que te dice la verdadera historia de lo que sucedió el día de ayer. Algo, digo, no es la primera vez que en este país se quema un edificio del gobierno, pero nunca antes lo que pasó en Chilpancingo ayer había sucedido en este país. Bueno, había habido, pero municipios chiquitos o no les habían tomado, pero esto no. Esto, o sea, imágenes de esta magnitud, imágenes de esta magnitud no se había visto, y claro, ustedes se van a imaginar que estas imágenes se están transportando fuera de México, y lo estaba viendo yo en CNN, BBC, en donde está. Parecería, comentábamos así de broma en broma eso, ¿qué país estamos viendo en este momento? Porque cuando ves las notas internacionales, te sorprende ver esas imágenes, primero de ves países en guerra, y después ves lo que está pasando, lo que pasó el día de ayer en Chilpancingo, que de veras fue un milagro que no se lastimó o que no hubiera habido algún percance más serio, además de lo que le sucedió al edificio, ¿no? Fíjate, nada más quisiera, sobre este tema, fíjate las cabezas, principales, vamos a hablar de cabezas principales. Excelsior, se prende el conflicto. El Universal, Guerrero, queman Palacio de Gobierno. Milenio, Chilpancingo, asedio y fuego. El Financiero, estudiantes incendian el Palacio de Gobierno. Esos son titulares de la prensa. Bien. Y ya vemos también en la mayoría de las portadas ya estamos viendo el tema del ébola, que a pesar de que es un porcentaje muy pequeño en el PAI informativo, pero yo diría todas las portadas de una forma u otra reflejan el tema, ya sea por las declaraciones que dio el doctor Pablo Curry, que hay que decirlo, es uno de los expertos en el mundo en temas de pandemia. O sea que México somos muy afortunados de tenerlo como funcionario en este momento, y él empieza explica, más que nada informa cuáles son los preparativos y qué es lo que ha hecho México. En este caso, México tiene varios expertos. O sea, encabeza el doctor Curry, también está el doctor Huitláhuac Rix, que también es el operador de campo, y realmente son muy buenos. Ahora, hablando del tema del ébola, el New York Times y el Washington Post lo que reflejan en su primera plana son los protocolos que el presidente Barack Obama el día de ayer pidió que se revisaran ante el contagio que existió en Dallas, porque hay que recordar que el ébola había llegado a Atlanta, había estado en Nueva York, en esos traslados, y no había existido infecciones. En Dallas es el primer caso que se da en donde el paciente infectó a la enfermera, y el presidente Obama, también el director de la CDC el día de ayer, llamaron a revisar protocolos. Hoy lo refleja tanto el New York Times como el Washington Post en su primera plana. Es la información en la que se está manejando el tono en el que se está manejando la información, por lo menos en Estados Unidos y en Europa en estos momentos. Otra nota importantísima que yo creo que se perdió simplemente por todo lo que está pasando, particularmente el tema en ébola en Estados Unidos, está en la portada del Washington Post, en donde el Vaticano, un panel del Vaticano busca o exige más respeto para las parejas gays. O sea, todos lo tienen reflejado en su primera plana, un cambio en la política, en la política del Vaticano. Yo no lo vi reflejado en las portadas de México. Esto es un cambio dramático del tono que surge del Vaticano, del mismo Papa, en donde dice los gays tienen mucho que aportarle, o pueden aportarle a la Iglesia. Entonces, en algunos periódicos es como el quinto tema en su portada, pero no todo, más bien la mayoría no lo refleja. Algunos que lo están reflejando está abajo. La primera vez que el Vaticano usa este tipo de lenguaje y tiene ese tipo de acercamiento con esos sectores específicamente, y viene con la revolución que está generando el Papa Francisco, con esta visión también diferente, entendiendo que la Iglesia tiene que de alguna forma captar en esos momentos adeptos más allá de alejarlos, ¿no? Oigan, hoy es aniversario, creo que es el aniversario, hay que recordar. ¿Se acuerdan de estas niñas que fueron secuestradas en Nigeria? Boko Haram, por parte de Boko Haram. No las han encontrado. Algunos la semana pasada fueron liberados.
aproximadamente unas 14, 17 personas, reportó la prensa y en tantas cosas pasó absolutamente desapercibido. 7 de la mañana con 14 minutos, vamos rápidamente a nuestro primer corte, no se vaya porque regresamos con mucho más el primer café. Escríbanos en las redes sociales, @msalazar, @arribapa, @juanpadeleo, corte, regresamos. Lo mejor de la cultura del diseño llega a nuestro país con Design Week México. Durante 5 días, del 15 al 19 de octubre, se presentará un conjunto de actividades como conferencias, exposiciones y eventos en espacios al aire libre. En esta edición, el país invitado es Reino Unido, el cual destaca por su innovación y gran labor en el mundo del diseño. Para más información sobre las actividades y las sedes, visite la página www.designweekmexico.com. Mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Cada año se producen 1.3 millones de nuevos casos. Al año se registran 458,000 muertes. El dato útil para comentar en el café. Con Downy, mezcla, combina y crea tu propio aroma. Porque mezclar te hace única. Con Downy, mezcla el poder de las perlas de perfume Unstoppables y las fragancias de los suavizantes Downy y crea aromas únicos que transforman tu ropa. Downy. P&G. Era un hecho que nuestros hijos merecían una educación de mayor calidad. También era un hecho que debíamos tener mejores servicios de salud. Como también era un hecho que debíamos tener más y mejores empleos. Apoyar al campo. Y por supuesto, mejorar nuestras viviendas. Mejores carreteras y mejores transportes. Era un hecho. Con la reforma energética, todo esto será un hecho. PRI. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes, 22:45 horas. Proyecto 40. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. A mí me cumplieron. Hoy, gracias al trabajo del gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, más de 500,000 de jefas de familia ya cuentan con un seguro de vida. 542,000 adultos mayores cuentan con una pensión alimenticia. Y estamos instalando más de 2,000 comedores comunitarios para atender a 300,000 mexiquenses. En el Estado de México, cumplimos. Estamos moviendo a México. En el Estado de México, nos están cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Este 17 de octubre tendrás la gran oportunidad de ayudar a aquellos que necesitan tu apoyo y de una esperanza de vida. Cancerotón, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 1 minuto contra el cáncer y DIF Tamaulipas. Vive Rosa, Vive Fuerte, invita. Con el INEA, yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. En los próximos 4 años vamos a ayudar a más de 7 millones de mexicanos a que aprendan a leer y a escribir. O que estudien la primaria y secundaria de manera gratuita. Si quieres, puedes aprender. Y si sabes, puedes enseñar. Participa. Todos podemos ser parte de ella. Llama al 01800 00 60 300. Con el INEA, yo sé que puedo. Con la alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Una jornada de protestas a favor de 43 normalistas desaparecidos terminó en disturbios en Guerrero. Alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado intentaron ingresar al Congreso de Guerrero. Los granaderos cerraron el paso a los inconformes. Los manifestantes quemaron 2 mantas y lanzaron piedras contra los elementos. Los legisladores tuvieron que salir del recinto por la puerta trasera. A la par de estos hechos, otro contingente bloqueó el Palacio de Gobierno de Guerrero. Después de varias horas de tensión, permitieron que mujeres, niños y personas de la tercera edad abandonaran el lugar. Los inconformes prendieron fuego a un vehículo y al Palacio de Gobierno del Estado.
Brincaron la reja y se metieron. Desconozco qué número de personas se introdujeron, pero debieron haber sido alrededor de 100 por los destrozos que causaron. Más tarde, los mismos inconformes quemaron el ayuntamiento de Chilpancingo. Las llamas alcanzaron el registro civil donde se perdió gran parte de los documentos. Mientras que integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación mantiene su campamento en el Zócalo de Chilpancingo para exigir la localización de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Las autoridades comunicaron que este martes se desplegará un contingente de fuerzas especiales para resguardar la seguridad de los ciudadanos y la actividad económica del municipio, en tanto que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al caso de los normalistas desaparecidos se reunirán hoy con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Por lo pronto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que de localizar al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, así como a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y al jefe de la Policía Municipal, Felipe Flores, estos serán detenidos. Hay que recordar que por los delitos por los que se le está buscando son graves, por lo tanto, si hubiera conocimiento de la estadía de estas personas aquí en la Ciudad de México, se les detendría y se pondría a disposición de las autoridades. La Procuraduría General de Justicia de Guerrero informó que entre 15 y 20 policías ministeriales fueron detenidos por su participación en la agresión contra estudiantes el pasado domingo. En este hecho, una persona de origen alemán resultó herida por arma de fuego. Los estudiantes viajaban de Acapulco a la Ciudad de México. De acuerdo a las autoridades, estos no se detuvieron cuando los elementos les marcaron el alto. Al escuchar una supuesta detonación de arma de fuego, los policías dispararon en contra del vehículo. Momentos antes, agentes ministeriales del estado fueron atacados por varios sujetos. Uno de ellos perdió la vida tras recibir un impacto de bala. Para dar con los demás agresores, se establecieron diferentes filtros en la carretera, por lo que los estudiantes fueron confundidos con presuntos delincuentes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, estamos aquí. Esas imágenes. Son muchos ingredientes. Esas imágenes se están viendo aquí, que nos horroriza, y se están viendo alrededor del mundo. Esa es la imagen de México en este momento, un México en llamas. Así de sencillo. Y no creo que esté exagerando. Bueno, hay una nueva alerta. Hay una nueva alerta del Departamento de Estado en donde se incluye, por supuesto, Guerrero, y esto no ayuda en absoluto en este caso de los estudiantes, en absoluto en Europa. Y son dos casos independientes. Lo que sucedió con los estudiantes, y se los podemos decir, fue una operación, fue una confusión, efectivamente, derivada de un operativo del Grupo Antisecuestros, de la PGR, que se venía dando desde 3 días antes en toda esa región. Había habido ya cateos en Chilpancingo y lo que sucedió fue, pues, hay un retén. Los muchachos me parece que legítimamente asustados, claro, y creo que muchísimos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo, sí, si nos paran y sabemos que hay delincuentes vestidos de policías en Chilpancingo, donde la situación realmente está como para mejor doy un rodeo por el Soconusco y para llegar a Oaxaca. Porque aparte la policía ministerial, la vestimenta entonces, es diferente. Tenemos ese tipo de situación, se brincan al retén, los persiguen, les disparan, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos viendo en este episodio? Primero, exactamente lo mismo que vimos en el gobierno de Felipe Calderón con los retenes, ¿verdad? Y era lo que el expresidente Calderón llamaba daños colaterales. En el lenguaje real, aunque no le guste, incluso empezando por este gobierno, pues lo que sucedió este domingo en Chilpancingo es un daño colateral con estudiantes. ¿Por qué razón? Por un operativo legítimo también antisecuestros, en los cuales tuvimos la mala fortuna de ser en Chilpancingo y de ser estudiantes. Es decir, las imágenes que tú tienes en la cabeza no son de un operativo antisecuestro, sino es parte directamente relacionada con una política de represión para estudiantes. Esto tiene que ver con la realidad, no tiene que ver con la realidad, pero no importa. Agrega. Porque la percepción en este momento se suma de una manera mucho más poderosa o modifica lo que es la realidad. Pero este es un episodio.
que no ayuda en absoluto. Y el otro episodio es lo que acabamos de ver. Entonces, ¿quién gobierna en Guerrero? Pues nadie gobierna, aunque realmente hay gobierno. Pero ¿qué es lo que vemos en las imágenes? Pues vemos caos, vemos desorden, vemos la toma del poder por parte de un grupo molesto, beligerante, que utiliza armas como los cócteles Molotov, y viene una policía que tiene que replegarse para que este incendio no se propague. No, y ese es el problema. Ahora, cualquier uso legítimo de la fuerza en este momento en Guerrero es muy en cualquier difícil. lado. O en cualquier lado, tienes toda la razón. O sea, las marchas, por ejemplo, que se van a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México el día de hoy por el llamado que hicieron los estudiantes en apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, pues, ¿qué gobierno se va a atrever a poner pues ya el gobierno y que del tiene que Distrito dar los Federal resultados, ¿no? De cierta forma también a esta inestabilidad social para no alimentarla en muchas formas. Más era lo que ayer decían los normalistas que tomaron esas instalaciones. Nos vemos obligados a hacer este tipo de acciones porque van 15 días y no sabemos absolutamente nada. ¿Qué tan importante es el tema de los resultados a corto plazo? Es que puede haber resultados a corto plazo que no sean resultados, que esto es parte de lo que ha venido alimentando equívocamente, me parece, el gobernador de Guerrero. Si su fiscal general dijo desde un principio, por la razón en la cual se encuentran los cuerpos en las fosas clandestinas, calcinados estaban, los peritajes nos van a llevar de 15 días a mes y medio, a 2 meses, pues entonces ese es el espacio de la investigación. Si el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, le han estado preguntando y dice, no tenemos ninguna información concluyente, y nosotros, la clasificación de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, pero en este momento es que están desaparecidos. No podemos avanzar nada hasta que no tengamos pruebas concluyentes. Y sale el gobernador de Guerrero, que no es ni el fiscal, ni es Procurador General de la República, y dice este fin de semana, no son cuerpos. Eso no te genera confianza para las investigaciones, bueno, ¿qué es lo que te produce? Eso es lo que te prende. Lo que te produce es que ya lo tienen y no lo están diciendo. Sí. Entonces, eso es el mensaje que se transmite. Entonces, lo que vimos ayer, y lo podemos plantear como hipótesis, es una reacción directa a la declaración del gobernador. Sí. Que cada vez que habla, prende el fuego. ¿Va? El gobernador, decíamos en un principio, ya no está ahorita en Guerrero, no quiere decir nada en términos de su gestión o su permanencia en el gobierno. Lo que significa es que está en reuniones permanentes en el Distrito Federal, pues viendo cómo se puede llegar a una solución o abrir una puerta de solución a este conflicto. Hay desde ayer una discusión ya a nivel de los agentes del cambio. En este sentido, un agente del cambio es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero en particular la Cámara de Senadores, que tiene facultades para la desaparición de poderes en Guerrero, que están diciendo no es la salida del gobernador Ángel Eladio Aguirre la solución al conflicto. Por lo tanto, no estamos en este momento en el proceso de la desaparición político, es que son dos cosas diferentes, de la desaparición de poderes. Para que pueda haber desaparición de poderes, lo primero que se necesita es que alguien lo pida. Lo puede pedir Ciudadanos, o el Senado, o lo puede pedir el Senado o la Cámara de Diputados. Entonces tiene que venir primero la petición. Una vez que es la petición, entonces ya se analiza si la petición entra dentro de los 4 requerimientos para poder analizar esto. 2 requerimientos tienen que ver con, uno, la salud del mandatario o el fallecimiento del mandatario o de la gobernadora en turno. Los otros 2 sí tienen que ver sobre su capacidad para gobernar. La gobernabilidad. Exactamente, tiene que ver con gobernabilidad, que me parece que está muy bien acotado y es correcto. Pero si no hay una petición, no hay un proceso. Esta es una solución que dice no, y las voces mayoritarias hasta anoche apuntaban a que no. Ahora, lo interesante es por qué el no. O sea, ¿qué más tiene que suceder en un estado? ¿Qué más tiene que suceder en Guerrero, por ejemplo,
para que se declare un estado de sitio, un estado de excepción. O sea, ¿qué más tiene que suceder? Tienen que morir más estudiantes, tiene que incendiarse. O sea, ya empieza uno a preguntarse por cuáles van a ser los requerimientos. Y uno de los requerimientos, una de las consideraciones siempre es político. ¿Cuál va a ser la reacción, no solamente en México, sino alrededor del mundo, que se haga este tipo de declaratoria? ¿Por qué? Porque a cualquier gobernante democrático le incomoda tener que hacer ese tipo de declaratoria, porque se abre la posibilidad de que se te hagan una serie de acusaciones. Discurso de Estado fallido. Exacto. Y tal. Particularmente en este momento, para el gobierno mexicano. Pero viendo lo que está pasando en este momento, yo creo que el mismo gobierno mexicano está corriendo el riesgo que se le declare negligente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no creo que estoy exagerando, si no hacen algo. Es lo que están insinuando de manera muy clara en el Parlamento Europeo. Exacto. Sí. O sea, que si tú no tomas pasos contundentes ante esas imágenes, ante la situación de lo que está pasando en Guerrero, tu gobierno federal asumes cierta responsabilidad, no solamente política, sino jurídica en donde el tema de los derechos humanos tiene que prevalecer. O sea, no puede salir el gobierno federal a decir, este es un tema local ya. ¿Qué tanto ayudaría la credibilidad en ese sentido, instancias internacionales, y el permitir que estuvieran en precisamente este momento no, porque sigue siendo un tema interno. En el momento en el cual se permite una instancia internacional es porque internamente no pudiste con el tema. Yo creo que hay todavía muchas posibilidades. Falta. Inclusive también creo que hay instancias previas a la desaparición de poderes, que no es un tema fácil. No es fácil. La última vez que se desaparecieron poderes en un estado, si mal no recuerdo, fue en Hidalgo en 1985. Es la última vez, y no quiere decir que no ha habido problemas grandes en los estados a lo largo de todo este tiempo. Lo que digo es que las condiciones internas en el estado deben ser extraordinarias para que esto suceda. Y a esto lo señalo porque sí hay instancias. Hay una instancia que es la romántica, que es un poco la que se está manejando en el Congreso de Guerrero, donde lo que piden es una intervención del Ejecutivo. ¿En qué sentido? De que el Ejecutivo sea como el mediador de todas las fuerzas políticas en Guerrero y que los puedan sentar a despresurizar esto. Por eso digo que es una postura romántica, porque lo que hemos visto en los últimos 10 días es que, lejos de encontrar puntos de contacto, pues no únicamente se encuentran en las antípodas, sino cada vez se alejan más y de manera más violenta. Y cada vez se pierde mayor consenso para gobernar en Guerrero. Ya no digamos gobernabilidad, que ayer vimos que Chilpancingo está ingobernable. No sabemos hoy cómo vaya a estar. En este momento sabemos que están las cosas tranquilas, lo que no significa que está resuelto. Simplemente significa que es muy temprano, que todavía no hay agitación, que todavía no hay provocación, que todavía no hay absolutamente nada. La otra es una solicitud de licencia que el gobernador de Guerrero hasta este momento no ha mostrado absolutamente nada. Lo que sí es que hay todavía una serie de instancias que se tienen que resolver. De hecho, hoy y mañana hay sesiones de los actores políticos ya federales con los actores políticos de Guerrero para encontrar precisamente estos puentes de posible comunicación y de vinculación con las fuerzas más beligerantes en Guerrero que puedan llevar una solución. Creo que lo que estamos viendo ya es el preámbulo. Ya no es en Guerrero ninguna negociación, ya están aquí actuando los agentes de cambio federales para encontrar una solución antes de llegar a otro tipo de medidas más radicales. Y en cuestión de imagen, esto se ha movido tremendamente en redes sociales desde hace 15 días. La tendencia número 5 el día de ayer fue el tema precisamente de Palacio Municipal a nivel internacional, y lo ha venido siendo a lo largo de estos días Ayotzinapa igual. Y yo creo que hay que aclarar también cómo hacemos esta conversación en esta mesa, porque Conejo Facio nos dice... con esas imágenes de México incendiado, a Rivapales sigue pareciendo legítima y justificable la acción de los estudiantes. No, yo no estoy interpretando, yo no interpreto de tus comentarios eso, sino al contrario, yo creo que lo que sí urge es una conversación, como lo estamos teniendo en esta mesa, de todas las opciones reales
para poder enfrentar una situación tan crítica. Yo tiendo a buscar opciones legales dentro del marco de seguridad nacional, porque ese es yo como hago mis análisis. Tu análisis es también dentro de un contexto histórico. Riva Palacio, siempre lo que has puesto sobre la mesa es el contexto histórico de cómo México ha resuelto este tipo de problemas, pero sí creo que a comparación de muchas mesas que ya empieza a haber como ataque con un tono mucho más histérico, hay muchísimas opciones legales de cómo enfrentar eso, pero también está el contexto político. Y eso a mí es lo que me parece lo más fascinante, lo más interesante de todo esto. ¿Qué está pensando el gobierno federal? ¿Qué está pensando en este momento el presidente Enrique Peña Nieto en términos de viendo todos estos diferentes actores, elementos, y además no es el único problema que tiene México en este momento, pero claramente es el problema que más está impactando la imagen del país. Entonces, ¿cómo manejas el contexto político? Porque además hay que decirlo y se nos olvida, hay elecciones en Guerrero el año que entra, y la pregunta yo creo que para poder hacer una decisión es mejor para Guerrero, para México, que se quede el gobernador y medio apoyarlo para que lleguen las elecciones, o es mejor que salga en este momento? Y yo creo que no hay claridad. No, son las valoraciones políticas que se están tomando esta semana. ¿No? Si hubiera una claridad sobre esto, pues ya se hubiera tomado una decisión hace varios días. Pero lo urgente es liberar la tensión social, ¿no? De inmediato y a corto plazo. Ahí es que aunque corren en paralelo, no corren a la misma velocidad. La tensión social va a una velocidad mucho mayor, que eso es lo que vimos ayer. La capacidad de elevación de la violencia es mucho mayor, ya lo vimos ayer. La demanda, insisto, es absolutamente legítima. Los métodos y los medios no corren dentro de lo que es el Estado de Derecho. Y lo que estamos viendo, o lo que vimos ayer, es la aniquilación del Estado de Derecho en Chilpancingo. Vamos a focalizar, vamos a poner las cosas en su debido contexto. Esto no es todo el Estado, no es todo el país. Estamos hablando de Chilpancingo ayer por un problema en Iguala, donde se está tratando de llegar a la solución de lo que pasó con los estudiantes desaparecidos. Y precisamente tras los últimos hechos de violencia que se han registrado en Guerrero, el gobierno de los Estados Unidos, como ya lo platicamos al principio de este espacio, ha emitido una nueva alerta de viaje a algunos de los estados de nuestro país. Vamos a conocer cuáles son. A 2 meses de su última recomendación, el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje para México. Esta incluye al Estado de México, Tamaulipas, Michoacán, Morelos y Baja California, además de Jalisco, Chihuahua, Durango y Nayarit. En el caso de Guerrero, las autoridades norteamericanas piden a sus ciudadanos aplazar los viajes no esenciales, con excepción de los puntos turísticos de Acapulco, Zihuatanejo, Ixtapa y Taxco, aunque se les invita a tomar precauciones. Además, recomendó viajar de día por las carreteras, usar caminos de peaje y evitar aquellos que sean aislados. Esto debido a que grupos delictivos con frecuencia mantienen bloqueos en carreteras, aunque destaca que el gobierno mexicano se ha comprometido a contrarrestar a los grupos delictivos que se dedican al narcotráfico y otras actividades ilegales en el país. Casi a la par de este anuncio, el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, afirmó que sí hay garantías para circular por la entidad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. De nuevo, los estados que incluye esta nueva alerta de viajes para México por parte del gobierno de Estados Unidos incluye el Estado de México, Tamaulipas, Michoacán, Morelos y Baja California, además de Jalisco, Chihuahua, Durango y Nayarit. Me sorprende. Muchos lugares turísticos, ¿no? Sí, pues me sorprende lo de Nayarit. Jalisco también es un tema. Baja California. Baja California siempre ha habido un tema de seguridad en Baja California, pero el que estén sacando esta alerta quiere decir que algo cuantitativo cambió, porque ya tenían una alerta. Y en esa alerta anterior de hace 1 mes y medio, 2 meses... El gobierno reclamó, el gobierno mexicano. Se enojó, pero nadie dijo en ese momento que no es cierto, que son puras mentiras lo que están diciendo el gobierno de los Estados Unidos. Y en el caso de Guerrero, en esa alerta de hace 2 meses, básicamente decía, no viajen a Guerrero,
si van a ir a Acapulco, quédense en esos 2 kilómetros del área turística, no salgan de esa área, no viajen de noche por la carretera de Cuernavaca, la autopista del Sol. O sea, ya había una preocupación por parte del gobierno. Voy a añadir algo a lo que tú estás diciendo. Las alertas de viaje no se mueven cada mes o cada mes y medio. Ha llegado a existir momentos que una alerta de viaje se mantiene estática durante 2 años, 3 años. En el caso del anterior, mejorar, llega a cambiar. ¿Por qué? Porque la situación mejora. Y dicen, en todos estos estados ha habido un cambio y porque ha mejorado la situación de seguridad. En el caso de la anterior alerta, había estado sin moverse durante, me parece, 6 meses. Y aquí estamos teniendo la alerta a los 45 días. Sí, es cierto, Ana María, algo sucedió que no le está gustando en temas de seguridad. Sí. Y ante el tema de la implementación de las nuevas reformas, yo recalco que dentro de esta lista está Tamaulipas, en donde se espera una gran inversión por parte debido a la reforma energética. Me sorprende Jalisco. O sea, ya había habido alertas para Jalisco, pero que lo vuelvan a recalcar. Porque esas alertas son mediáticas. El presidente Peña Nieto fue el primero que puso a Jalisco en el grupo de los estados que hay que estar monitoreando. Y es el estado que rompe por completo con todo lo que conocíamos, con todo el contexto, y que desde hace 2 meses aproximadamente, que es cuando le da esta entrevista el presidente al País de Madrid y señala a Jalisco, que le pusimos el ojo y estamos viendo cosas muy alarmantes. Y al gobierno también por eso le molesta tanto el hecho de que le pegues a uno de los sectores más importantes, el sector productivo del turismo. Y como estas alertas son mediáticas y son alertas que también que lo han hecho, ¿verdad? Sí, por eso, con una sola alerta les tiran... También que lo ha hecho una secretaria que acaba de demostrar en Baja California que no es nada más de turismo, que es capaz para hacer un trabajo transversal, que se apellida Ruiz Macié, que es de Guerrero. No insinúa. Ahí nomás lo dejo en la mesa. Apaga la bombera, le dice. Es el contexto. Es momento de conocer un adelanto de lo que nuestra compañera Jania Nobel nos tiene preparados en el informativo de la noche. ¿Qué tal, compañeros del Primer Café? Este martes el Senado de la República podría aprobar la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hasta anoche, comisiones trabajaban en la elaboración del documento que será sometido a consideración del Pleno. Entre los nombres que suenan con más fuerza para sustituir a Raúl Plasencia están el Procurador de Justicia de Hidalgo, Alejandro Straffon, el Coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte, Carlos Pérez, el Abogado General de la UNAM, Raúl González Pérez, el Secretario General de la Cámara de Diputados, Mauricio Fara, y el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio. Los detalles, por supuesto, a las 8 de la noche, como siempre. Hagamos costumbre, acá los espero. México descarta casos o pacientes sospechosos por el virus del ébola. Sin embargo, la Secretaría de Salud asegura que nuestro país está preparado para detectar y tratar a algún paciente con el virus en caso de ser necesario. La Secretaría de Salud y el Gobierno de la República ha venido tomando una serie de medidas que consisten primero en informar a la población con los avisos preventivos de viaje, que no vayan a Liberia, no vayan a Guinea y no vayan a Sierra Leona si no es estrictamente indispensable, que si van eviten contacto con posibles casos. Aun cuando existen bajas posibilidades de que ingrese el ébola, los protocolos se han activado. Así que se capacita a especialistas en varios estados y hay hospitales preparados ante cualquier eventualidad. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hemos capacitado personal de otros hospitales, sobre todo en Tijuana, los hospitales generales de Tijuana, en Monterrey, en Guadalajara, en el Bajío, en León, en Ciudad del Carmen por el aeropuerto de Cancún, que pudieran detectar y contener a un caso verdaderamente sospechoso. No hay restricciones de viaje a Estados Unidos ni España por los casos detectados y solo se han instalado módulos de información en los aeropuertos y fronteras mexicanas. El virus solo se transmite de persona a persona. Solo se contagia por contacto con los fluidos de una persona enferma.
Tiene que ser a través de la saliva, de la orina, del vómito, de la diarrea, de la sangre, o con los ropajes de estas personas enfermas que uno manipula y luego se inocula. Los signos son aparición súbita de fiebre, debilidad, dolores musculares, vómito, diarrea y en algunos casos hemorragias. Si desea tener mayor información sobre esta enfermedad, la Secretaría de Salud instaló la línea telefónica 01800 0044 800. Proyecto 40. Mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. En México, cada año se diagnostican 8.428 casos. El dato útil para comentar en el café. Basta frotar esta lámpara para tener un abdomen de acero en solo 4 horas. Solo bebe esta pócima y bajarás 5 kilos en un día. Que no te cuenten. Por eso anunciantes, agencias y medios asociados en CONAR trabajamos por una publicidad de verdad. CONAR, publicidad responsable, mejor publicidad. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. La Suprema Corte pone a tu disposición el buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Este motor de búsqueda para Internet contiene las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como sus criterios y jurisprudencias. Consúltalo. www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. No hay nada que no puedan transformar. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. ¡Hola! Ay, no. Me toca tallar. Ay, todavía tallas. A mí me funciona. Uy, con razón. A ver. ¿Ves? La mancha sigue ahí. Ten, el nuevo Ariel. ¿Nuevo? ¿Si lo usaba mi mamá? Sí, nuevo. Limpia como si hubieras tallado, pero sin tallar. ¿Sin tallar? Estas manchas sin tallar. Ariel y listo. Ariel cambió. Su nueva fórmula afloja la mugre como si estuvieras tallando. Con Ariel limpiecita. La tuya sucia y maltratada. Pues sí, pero es muy caro. Caro es gastar en ropa por ahorrar en jabón. Pues eso sí. Ariel limpia mejor y no maltratas tu ropa. Eso es ahorrar. El último informe de la Organización Mundial de la Salud indica que 8.399 personas se encuentran infectadas con el virus del ébola, de las cuales 4.033 han perdido la vida. Hasta el momento, son 7 países que han presentado brotes de esta enfermedad: Guinea, Sierra Leona, Liberia, Nigeria, Senegal, España y Estados Unidos. Siendo estos dos últimos donde se ha focalizado la atención, puesto que son las primeras naciones fuera de África Occidental que han reportado el virus. Ha pasado una semana desde que la enfermera Teresa Romero ingresó al Hospital Carlos III de Madrid para iniciar su tratamiento contra el ébola,
luego de infectarse cuando auxilió al misionero Manuel García Viejo, repatriado desde Sierra Leona y que murió poco después. La salud de Romero va evolucionando, ya genera anticuerpos y la carga viral en su cuerpo disminuye. Esto gracias a los 2 tratamientos que se le han suministrado, basados en un plasma y un antiviral. Aunque son buenas noticias, estas se han visto empañadas debido a las críticas hechas hacia la gestión del gobierno español para atender la enfermedad, pero sobre todo a la falta de información hacia la ciudadanía y al personal médico. Nina Pham es la enfermera infectada con ébola que contrajo el virus luego de atender a Thomas Eric Duncan, el liberiano que llegó a la Unión Americana y quien falleció hace unos días. La paciente de 26 años se encuentra recibiendo donación de plasma de Ken Bramble, el médico que se infectó de ébola mientras trabajaba como voluntario en Liberia y que hace unos meses se curó tras recibir el suero experimental ZMapp en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias de Texas informaron que no sacrificarán al perro de la enfermera y lo resguardarán hasta que su dueña esté completamente recuperada. Pero aún continúa la polémica por la forma en que Nina Pham adquirió el virus, pues a decir del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, hubo violaciones en los protocolos de sanidad. Ante esto, el presidente Barack Obama pidió que se realice una investigación exhaustiva a fin de integrar planes para elevar las medidas de prevención y así evitar futuros contagios. Por otro lado, hace unas horas falleció el trabajador sudanés de la Organización de las Naciones Unidas, que fue trasladado de Liberia a Alemania. Este hombre llegó el pasado jueves para recibir tratamiento en la clínica St. George de Leipzig, uno de los 7 hospitales alemanes que cuenta con unidades de aislamiento para enfermedades altamente infecciosas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues ahora sí ya se subió. Estás muy impactada. Hasta este momento, todos los infectados han tenido un contacto directo con una persona infectada en África, hasta este momento. Sí. Entonces, hasta este momento podríamos decir, no en términos científicos, pero podemos decir en términos coloquiales, en términos de esta mesa, que existe una frontera sobre en dónde están los riesgos de contagio. No, esto es un poco para decir, tampoco no entren al pánico. No le entren al pánico. O sea, hay que tomar medidas. El Reino Unido ya tomó medidas, Estados Unidos tomó medidas, Francia tomó medidas. ¿Cómo qué medidas? Pues no vayan ahorita a África Oriental. Bueno, algunos ni siquiera irían a África Occidental, no irían a África Oriental. Digo, no vayan a un país en este momento de los países críticos, cero, digamos. Entonces, hay cosas que se pueden, que uno puede tener precauciones, y también hay cosas que uno tampoco debe de dar vuelo libre a la imaginación, porque entonces se vuelve en una paranoia, y conforme esto va avanzando, pues de esta paranoia se va a convertir en pánico. Tú acababas de decirnos una cosa en el corte comercial, un reporte que en este momento está saliendo. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar hace apenas cuestión de minutos que dentro de algunos meses, por cada 2 semanas, podrían haber 10,000 infectados cada 2 semanas si el ébola no se controla. Esa declaración la acaba de dar ya habían dado declaraciones, la Organización de la Salud. Declaraciones que de aquí al final de año, si seguía la enfermedad contagiándose como se estaba llevando a cabo en este momento, y si la comunidad internacional no tomaba pasos contundentes, que hay que decirlo, no lo ha tomado, se podría tener hasta 1 millón de infectados. Ahora, ya los datos ahí están. Un dato, yo no digo optimista, pero un dato para mostrar que no hay nada seguro hasta que sea seguro. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero habían dicho hace 2 semanas y media que en 2 semanas iba a llegar el primer caso a Francia, y no ha llegado. Llegó a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos. Es decir, no, lo que quiero decir es que no, es totalmente incierto. Sí. Porque la forma como se manifiesta la enfermedad puede ser entre 2 días o 45 días. Por lo tanto, tú puedes llegar
a cualquier lugar y estar normal durante 44 días y de repente se te manifiesta. Eso me da tanta tranquilidad. Tanta tranquilidad lo que acabas de decir, Raymond. No, pero fuera de risa, el tema de una pandemia mundial no es un tema que los gobiernos no estaban preparados. Aquí lo interesante es que en los últimos 10 años se estaban preparando para la pandemia aviar, altamente peligrosa, que esa sí era por contagio, se contagiaba por estornudos, por aire. Y sí se habían desarrollado desde hace 10 años protocolos bastante detallados, en donde México ha participado en todo ese proceso, también hay que decirlo. Entonces, el mundo está preparado para esa eventualidad. Oye, el tema es lo que vimos en Dallas, uno de los países, o sea, en Dallas, una de las ciudades con los mejores sistemas médicos, ya vimos que una enfermera, algo falló en el protocolo. Ya, a ver, ¿qué piensas tú de lo que ya empieza a hablarse en algunos lugares? Que todo esto es una gran conspiración de los laboratorios químico-farmacéuticos para subir el costo de las acciones de los productores de los hazmat suit, claro, de los trajes se dispararon en como las de las acciones de la industria químico-farmacéutica, que es lo que le da, bueno, primero la entrada de las teorías cultura de la conspiración que es fascinante. Y lo otro es que la teoría de la conspiración dice, pero ve cómo les está yendo en las acciones. O sea, que confirmas el objetivo de la conspiración. Sí, te lo pregunto a ti porque en esta mesa realmente quien tiene un postdoctorado en conspiración eres tú. Entonces, eres la persona mejor calificada para hablar sobre este tema. Tengo un doctorado en conspiración, postdoctorado. O sea, más que un doctorado. A ver, doctor en conspiración. Vamos cuando yo creo que siempre hay que pensar cuáles son los objetivos, ¿sí? Y la capacidad de implementar una conspiración de esta magnitud. Ya había, o sea, el ébola ya había casos de ébola desde el 74, o sea, no es una enfermedad nueva. El mundo en general se estaba preparando para esta eventualidad. Lo sorprendente es que no lo pudieron detener a tiempo. Hubo otros brotes en África que sí pudieron detener. Lo mismo es la pandemia aviar. Si en verdad esto era una conspiración por parte de algún gobierno o de las empresas farmacéuticas, pues les va a salir tiro por la culata, porque en este tipo de situaciones... ¿Tú sí utilizarías como hipótesis esa posibilidad? No, al contrario, porque para una empresa farmacéutica, por más dinero que vayan a ganar en estos... Y ahorrarse las pruebas clínicas, también estaban hablando de que son 10 años y ahora van a ser inmediatamente. ¿Sabes lo que va a suceder si llegase a suceder el peor escenario? O sea, estamos hablando de millones y millones de personas enfermas. Por lo menos veamos África. ¿Quién va a pagar esas vacunas? O sea, si es que si el tema se queda en África, Estados Unidos, Europa, sí, o sea, y la capacidad de los mismos gobiernos van a entrar a estas farmacéuticas y le van a decir seguridad nacional. O sea, ven para acá, o sea, podrás ganar lo que quieras, pero esas vacunas se van a empezar a controlar y son capaces de hasta quitarle las empresas. Ahora, o sea, nunca subestimes los gobiernos europeos y el gobierno de Estados Unidos haciendo una demanda a que estas vacunas se hagan y si es necesariamente masivamente y a precio base, porque el potencial es la muerte de millones y millones de personas. Esperemos que no llegue. Ayer la OMS también lo dijo, es muy probable que el ébola llegue a muchos países y que se manifieste en muchos países. No es motivo de alarma, podría llegar a México, podría llegar a Centroamérica, Sudamérica. No ocurre absolutamente nada siempre y cuando los gobiernos lo tengan bien controlado. Entonces también saber que si llega eventualmente a ser un caso, digo, tampoco no es la crisis. Yo creo que, te digo, aquí también los gobiernos, o sea, también nosotros en los medios de comunicación, al igual de lo que sucedió en la última pandemia en México, también hay que tener mucho cuidado cuando se empiecen a lanzar estas teorías de conspiración. ¿Por qué? Porque no ayuda al control de la crisis. Y sí, también el tema, de nuevo, volviendo a cómo se conversa sobre este tema en esta mesa. Para mí, como analista de seguridad nacional, a mí se me tiene muy preocupada, pero yo vivo en ese mundo de conspiraciones y de... Yo no dije Tengo un
postdoctorado en conspiraciones. Bueno, o sea, qué cosa. Pues bueno, ver la respuesta también de Estados Unidos. Ayer el presidente Barack Obama toda la tarde se la dedicó a un tema de seguridad nacional, a juntas, a reuniones y demás. Ya veremos las... Es un tema de seguridad nacional. En México todos los días hay una evaluación de las autoridades de salud de este país. Eso que quede claro, a lo mejor no salen normalmente, pero sí están desde hace muchas semanas monitoreando y en contacto directo con los diferentes gobiernos en el mundo. Raimundo, Ana María, nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en el primer café. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Gracias, que tengan excelente día.